Finalmente nos corresponde presentar a nuestra última expositora de esta tarde. Nos acompaña la académica Irene Molina, ¿cierto? La profesora Molina es geógrafa, docente e investigadora de la Universidad de Uppsala. Ha desarrollado su trabajo en temáticas sobre multiculturalismo, estudios de género, urbanismo y justicia social. Actualmente es directora del Instituto de Estudios de Vivienda y Urbanismo de la Universidad de Uppsala. En esta oportunidad nos presentará el tema la vivienda social, Suecia versus Chile. Que no voy a nombrar porque han sido tan nombradas que ya las deben haber oído a esta altura. Y para una aclaración, si a ustedes les parece que yo me veo chilena, sueno chilena, etc., es porque soy chilena, no soy. Voy a tratar, voy a controlar el tiempo aquí porque no quiero atrasar demasiado esto y tampoco quiero que se me queden dormidos, por eso es que les tengo un PowerPoint para que puedan ejercitar la vista cuando estén cayéndose los párpados. Suecia versus Chile como un partido de fútbol. La cosa es la siguiente, yo creo que muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué Suecia? ¿Qué tiene de interesante Suecia para nosotros aquí en Chile? Yo diría por lo siguiente, porque si bien, por ejemplo, Chile es un caso muy interesante a nivel internacional, porque aquí se instaló el neoliberalismo, ¿no es cierto? Y nuestros programas de vivienda, de política habitacional, entre todos los otros digamos, aspectos de las políticas públicas, han sido levantados no como lo más atractivo desde el punto de vista de la equidad social y de la justicia social. El caso de Suecia es el inverso. Ha sido siempre levantado como el caso del país donde se practica la justicia social, donde se practica la equidad social y donde el neoliberalismo se ha mantenido al margen de las políticas públicas. Les tengo unas malas noticias, porque lo que está ocurriendo en Suecia, que es prácticamente lo que está ocurriendo en todo el continente europeo, es que estamos moviéndonos aceleradamente hacia el neoliberalismo. De manera que, si bien Chile muchas veces se presenta como el caso de los ejemplos que no habría que seguir, ¿no es cierto?, si uno quiere entregar, proveer vivienda digna, digamos, a la población, bueno, Suecia se está transformando, digamos, en un ejemplo, digamos, a veces aún menos envidiable, digamos, de lo que Chile podría ser hoy en día. Para esto, una pasada muy rápida. Los que quieran saber un poquito más de esto, porque voy a pasar muy rápidamente, digamos, para entender el modelo sueco, voy a hablar sobre esto el día jueves de nuevo, ¿no? Sí, pero con mucho más detalle voy a hablar un poquito más de la crisis global de la vivienda, donde se insertan tanto Chile como Suecia y todo el resto del mundo así mismo, ¿no? La vivienda social en Suecia se dice que no existe. No existe como tal, puesto que nunca se ha construido vivienda para los pobres. Se ha construido vivienda a lo que los pobres pueden acceder, pero no vivienda para los pobres, ¿ya? Se habla de viviendas de beneficio público, que en sueco es así, allmännyttiga bostäder. Allmän quiere decir común, ¿cierto? Viviendas vienen siendo los primeros, ¿no? Estas viviendas de beneficio público, que son los que muchos otros colegas, sobre todo en países europeos, quieren un poco insistentemente, digamos, tratar como y llamar vivienda social, son viviendas en alquiler, siempre viviendas de arriendo, son viviendas que son proveídas por empresas municipales, por lo tanto hay un nivel de control bastante fuerte, digamos, ha habido un nivel de control, el sector ha sido altamente regulado desde el tiempo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 91, que marca un hito histórico en lo que sucede cuando la regulación de este sector prácticamente se elimina, consistió en la subvención a la producción y no al consumo. ¿Ya? Hay una cierta subvención al consumo, pero es un subsidio al consumo, pero es muy menor comparado con el subsidio que se le ha dado a
a las inmobiliarias que producen las viviendas, ¿no? Ha sido parte de una planificación urbana integral. Creo que muchos de los objetivos que Jorge señalaba al comienzo en su presentación son cosas que allá se pensaron, ¿no? La vivienda no es solo techo, la vivienda es también una parte integral de la vida social del individuo, ¿no es cierto? La vivienda significa acceso a una buena calidad de vida. Así se pensó. Se materializó bastante, quizás no a la total perfección, pero bastante cerca de una situación óptima, por lo menos en lo teórico. Y se localizó esta vivienda principalmente en zonas suburbanas. Hay una colega, Christine Whitehead, es una economista inglesa, que hizo un estudio bastante interesante que les voy a resumir muy resumidamente para poner estos programas, digamos, de vivienda en un contexto europeo. Ella quiso definir, ¿no?, qué es lo que es vivienda social y quiso poner distintos casos de distintos países, digamos, en esta comparación para decirnos, bueno, eso no es vivienda social. Ella es una de las personas que insisten en que sí, Suecia tiene y ha tenido vivienda social. Dice que no hay una definición única, sino que depende de la historia particular y de los marcos legales e institucionales de cada país, ¿no es cierto? También se le podría ser definida como vivienda pública, o sea, su definición es muy amplia justamente para incluir y no para excluir los diferentes casos. Lo importante es que distintas formas de tenencia, pero lo importante son los fines sociales, de manera que es una vivienda que tiende a proveer, ¿no es cierto?, de habitación a los sectores que no pueden accederla de otra manera. Distribución sin fines de lucro, muy central, dice ella, para poder definir una vivienda social, una política de vivienda social. Puede ser en cooperativas, puede ser en arriendo o puede ser vivienda propia, ¿ya? Importante también es que el valor de esa vivienda, el precio, digamos, o el arriendo, tiene que estar por debajo de los precios de mercado. Pueden ser subsidios estatales directos, como en muchos casos que conocemos, ¿no es cierto? Como el caso sueco en particular, un subsidio directo a la inmobiliaria o al productor de la vivienda. O indirectos por parte de otros actores, por ejemplo, empleadores, cosa que ha sido más bien los ejemplos antiguos más históricos, ¿no? El dueño del predio, por ejemplo, puede financiar la construcción de vivienda para sus trabajadores o para sus arrendatarios. La distribución tiene que ser no mercantil y tiene que haber una restricción a la subventa, no necesariamente prohibición, pero sí restricción. Y aquí ustedes seguramente van reconociendo el modelo chileno que responde a muchos de estos requisitos, ¿no es cierto? El modelo sueco a veces sí, a veces no. Lo que dice Christine Whitehead es que siempre hay tres excepciones a este conjunto de características que definen una vivienda social, que son los casos de Suecia, España y Alemania. Siempre se pueden considerar excepciones, pero, y esto es textual, que dice ella, si se ve como un pato, dice ella, ¿no? If it looks like a duck, si nada como un pato, y si suena como un pato, bueno, quizás tendrá que ser un pato. Y ese es el argumento, ella va a decir que, bueno, tanto Suecia como España, como Alemania tienen vivienda social, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, pero al final les voy a decir qué me parece la vida del pato, que eso es lo más importante. Diferentes soluciones entre países a lo largo del tiempo, históricamente, los proveedores han sido filántropos, empleadores. A medida que pasó el tiempo, ¿no es cierto?, se empieza a iniciar los subsidios estatales, la introducción de estándares más altos, y a veces la tenencia podría haber sido neutral. Después del tiempo de la posguerra, como decía, la provisión se produce en Europa entera, una producción masiva de vivienda en arriendo a lo largo de Europa, del norte y del este, con el fin de superar el déficit habitacional o por razones ideológicas, como en el caso de los países socialistas, ¿no? Dirigido a familias de bajos ingresos
y no a los más pobres. En Europa Oriental, a manos del Estado, el resto o empleador del Estado como proveedor de viviendas en propiedad. En el sur de Europa, un modelo diferente, involucrando financiamiento individual y autoconstrucción de vivienda en propiedad. Esto no lo hemos visto jamás en Suecia, puesto que, como les dije, las viviendas son todas de arriendo. Ya no hay compra de vivienda equivalente a la vivienda social. Esto, muy a grandes rasgos, tiene una comparación entre estos países, ¿no es cierto?, donde nos dicen que, bueno, hay algunos países que tienen un mayor o menor porcentaje de vivienda social. El caso de España aparece siempre como un extremo, digamos, en comparación con los otros países, puesto que aparece con un porcentaje muy, muy bajo de provisión de vivienda social, lo cual ella dice que es porque la definición no necesariamente es correcta, ¿no? Pero sin embargo se ve un pequeño aumento durante la última década. Este estudio es muy fresquito, así que la última década efectivamente es la última década. Mientras que en Suecia se dice que el porcentaje de vivienda social es de un 18%, pero otra vez yo me planteo la parte de vivienda social, si no, ella también se la plantea. Y había un cambio, digamos, en la última década que está, en realidad, yo no entiendo muy bien cómo ella lo explica, lo trato de entender, pero lo que me parece que ella trata de demostrar es que los sectores con menores ingresos, digamos, realmente los que tienen menores ingresos ya no acceden a la vivienda que antes se le consideraba una vivienda de acceso general para todo el mundo, por tanto, aparece como un índice de que está en disminución. Y como tenemos el caso donde se presenta la mayor parte de vivienda social, como provisión de vivienda social a la población, viene siendo Holanda, que es un caso internacionalmente bastante conocido. En Europa el sector de vivienda social efectivamente es un sector en retroceso. Hay un aumento del financiamiento privado desde la década de los 80. Me parece muy atinada la cita de Jorge del comienzo con la declaración de Margaret Thatcher, que efectivamente no solamente tuvo una repercusión, digamos, lo que ocurre adelante, pero más bien es una declaración muy simbólica, porque realmente refleja lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Cambiamos, digamos, el paradigma de si había algún tipo de intención de generar justicia social con políticas públicas como la de vivienda, ¿no es cierto?, pasamos a una ideología neoliberal tremendamente individualizada, y lo cual se refleja también en esta comparación que Whitehead hace, ¿no? Los arriendos y los precios se producen más caros, se encarecen, lo cual significa que el sector también se vuelve un poco más excluyente, ¿no? Créditos más baratos, la gente se endeuda más, cosa que sabemos que hay un ejemplo bastante dramático en España, ¿no es cierto?, con la burbuja que simplemente explotó. En Suecia estamos esperando que esa burbuja explote en cualquier momento, porque los precios suben, la gente se endeuda, está endeudada hasta los dientes, digamos, y si realmente la burbuja explota va a ser una catástrofe desde el punto de vista social. Pero sí también se presenta una oferta más variada, así como subsidios diferenciales para variado grupo de ingresos. Esto suena muy bonito, pero lo cual quiere decir, ¿no es cierto?, que hoy en día la vivienda social ha sido reemplazada por una vivienda que se dirige, digamos, un tipo de programa habitacional que se dirigen a los sectores que tienen más capacidad de consumo, ¿no? Entonces tenemos los lifestyles, las producciones de lifestyle, donde se les ofrece al consumidor una variación de estilos de vida materializados a través de la vivienda, ¿no es cierto? Como por ejemplo vivir en estos casos hoteles, donde hay un recepcionista, donde tenemos piscina, etcétera, que conocemos muchísimo aquí en Chile, pero que en el caso de los condominios, por ejemplo, algo que no existía en los países nórdicos y hoy se está instalando. Proyectos de renovación urbana, incluyendo densificación, son los que están también reemplazando hoy en día a la producción de vivienda, de nueva vivienda. También hay una transformación en la población objetivo, lo que nos hablaba, por ejemplo, hace un momento, ¿cierto? Por supuesto también lo vemos en el resto de los países europeos, que tenemos una población
inmigrantes, yo diría que ni siquiera solamente inmigrantes, porque están las segundas, terceras, cuartas generaciones, que ya no les podemos llamar inmigrantes. Son personas que simplemente llegaron, es decir, cuyos antepasados llegaron, incluso hoy en día pueden ser los abuelos o bisabuelos incluso, pero que se han ido cementando una situación de discriminación y de exclusión en la ciudad europea. En Suecia es exactamente la misma situación que planteaba, que escuchábamos sobre Francia, ¿no es cierto? También las protestas, también los desmantelamientos, etcétera, están ocurriendo cotidianamente, lo que ha hecho que, por ejemplo, yo cuando trato el tema de la violencia en los barrios periféricos, donde se concentra la llamada población inmigrante, yo hablo de un proceso de terrorificación, porque se les acusa de ser terroristas y por otro lado se les reprime con aparatos de terror de Estado, terror estatal. Hay un creciente énfasis en la renovación del stock de la posguerra, que es lo que decía que viene reemplazando un poco la parte de la nueva producción. Bueno, lo interesante acá es que Suecia se ha dicho, si definimos vivienda social, como se ha definido para el caso del resto de los países europeos, decimos que Suecia tiene vivienda social, esta vivienda social ha sido históricamente, por lo menos hasta la década de los 90, generalista, universal, en el sentido que todos los sectores han sido bienvenidos y han tenido acceso a comprar esta vivienda. Quizás con un pequeño margen, quizás un poquito exagerado decir 100%, pero en la teoría por lo menos es cierto. Sí. Y como vemos, por ejemplo, el caso extremo contrario vendría siendo Irlanda, que tiene solamente algunos poquitos beneficiarios de lo que es vivienda social. Prácticamente no se considera que Irlanda tenga vivienda social. El contexto sueco, 9 millones de habitantes, la mitad de este país, más o menos, un poquito más. 70 años de gobierno socialdemócrata que dejaron su huella, por supuesto. La llamada Casa del Pueblo, Folkhemmet, que fue justamente la proclamación de la sociedad, del ideal de sociedad de la socialdemocracia. Y el programa habitacional llamado, entre comillas, vivienda social más grande, llamado Programa del Millón, que fue un eje central del crecimiento económico extraordinario, que hizo pasar Suecia de ser un país extremadamente pobre, en tiempos de fines de la Segunda Guerra Mundial, a ser un país primermundista y uno de los países más ricos del mundo, ¿no? Esto fue generado en parte gracias al programa del millón, en que se construyó 1 millón de viviendas, se adaptó toda la economía, etcétera, participaron todos los sectores económicos y, como digo, como dije anteriormente, se subvencionó, se subsidió a la producción de la vivienda en manos de las inmobiliarias. O sea, fue toda producción privada la que participó en esto. Bueno, la vivienda se transformó entonces en un elemento central del modelo de democracia keynesiana y del modelo económico mixto, con un sello bastante marcado de justicia social y equidad. Se construyeron 1 millón de viviendas en 10 años, fue una planificación urbana integral, como decía, 60% de viviendas en arriendo, en edificios multifamiliares, en altura, en zonas periféricas, y se produjo una suburbanización masiva, lo cual era la intención, por lo demás, porque era también todo este proceso de acumulación de capital, digamos, que tenía que ser resuelto, y por tanto, como se ha conocido anteriormente en la historia, y probablemente lo seguirá ocurriendo, este tipo de crisis del capitalismo se resuelve fácilmente con una tremenda inversión en infraestructura y una gran urbanización, ¿no es cierto? Tenemos muchos ejemplos en el mundo. Este es un ejemplo de vivienda social en Suecia, ¿ya? Es un edificio bastante deteriorado incluso, o sea que esto es como lo peorcito que se puede ver, ¿no es cierto? Y comparado con las imágenes que vimos, que nos mostró Jorge durante su presentación, por supuesto, de los muchos que llegan a Suecia a ver esto dicen, pero por favor, esto es lujoso, esto no es pobre, ¿no? Y es verdad, es decir, el estándar fue altísimo con este 1 millón de viviendas que se construyeron.
construyó en esta década, ¿no es cierto?, 60, mediados de los 60, mediados de los 70, instalaron un estándar de vivienda altísimo, con un nivel de regulación estatal enorme, ¿no? También la planificación urbana hizo que, como decía, era integral, hizo que se construyeran estos centros, ¿no?, de atención, es decir, de servicio, con espacios públicos, etcétera, tanto techados como no techados, de acceso a todo el mundo, con bibliotecas, con teatros, con piscinas, con centros de atención, digamos, de salud, etcétera, colegios, jardines infantiles, etcétera. Y bueno, servicios en general, ¿no? Si ahora esto lo ponemos en relación a Chile, esto es muy a grosso modo, así que por favor no me tiren tomates, aquí si de repente aparece alguna generalización demasiado exagerada. Si tenemos el caso de Chile versus Suecia, viviendas en propiedad versus viviendas en arriendo, en el caso de Suecia, propiedad municipal y privada. En el caso de Chile, restricciones a la subventa, en el caso de Suecia, restricciones al subarriendo y al traspaso de los contratos de arriendo. En Chile construyen los privados y también hay ejemplos de autoconstrucción. En Suecia construyen solamente privados, no existe la autoconstrucción, dado que la regulación del sector es demasiado alta. Localización variada, segregación, algunas similitudes. Bajo estatus y estigma, definitivamente en el caso sueco. Bajos ingresos, clase trabajadora, pero no necesariamente tiene bajos ingresos. En Suecia no es la clase obrera la que tiene los ingresos más bajos. Hoy en día es el subproletariado, el precariado, digamos, inmigrante, ¿no? Y por último, Chile, algún tipo de vivienda, no todas, por supuesto conocemos el caso de las llamadas pajareras, las cárceles, etcétera, del tiempo de Pinochet y las que se construyeron incluso a principios de los 90, no dan mucha posibilidad de expansión, aun cuando la gente se la ingenia para ampliar por aquí y por allá. En el caso de Suecia no hay absolutamente ninguna posibilidad de expansión. Bueno, en el año 91 se eliminan los subsidios, se desregula sustancialmente el sector, que era lo que les decía, que esto ocurrió a principios de los 90, una dramática disminución de la producción de la vivienda, un aumento dramático también de los costos para los arrendatarios de aproximadamente 30-40, hoy día vamos en los 50% si se compara con lo que era antes de la reforma de los 90. Se normalizan los precios de mercado, lo cual quiere decir que los niveles de alquiler, de arriendo son cada día menos controlados y menos regulados. Hay un montón de mecanismos como explican esto, ¿no? Y también a través de la renovación urbana, que se dedica a a especular bastante con el tema de la renovación y se transforma en un ejemplo de lo que en Canadá los grupos activistas le llaman renoviction, o sea, renovación con expulsión. Que produce gentrificación en otras palabras. Bueno, respecto a la pregunta, ¿es un pato? Quizás no era un pato, ¿cierto? Bastante distinto en muchos aspectos, pero ese pobre pato debería estar vivo, porque lo que tenemos hoy día es prácticamente nada. El déficit habitacional aumenta de forma estrepitosa, digamos. No se produce muy caro, de manera que aumenta el hacinamiento, aumenta la falta de vivienda, aumenta la gente en las calles, durmiendo, digamos, en cualquier parte. Ese es el panorama que tenemos hoy en día. Muchas gracias.